tenerlo. Recording in progress. Y dentro de la vigilancia, Foucault señala que se lleva a cabo a través de una vigilancia jerarquizada, es decir, que se llevan a cabo a través de un aparato distintas técnicas que inducen estos efectos de poder y donde los medios de coerción son visibles sobre aquellos que se aplican. Y acá hay un poco de tensión a lo que decía María del panóptico. Pero sí él reconoce que como elementos de vigilancia entra en juego la arquitectura de la institución, el personal especializado para la vigilancia, que tiene una presencia constante o hace parecer que tiene esta presencia constante, y a su vez un personal dentro dentro del propio personal de control, distintas jerarquías de quién puede ordenar dentro de los que vigilan. Y ahí hay algo muy interesante también que señala el autor, que el poder no se ejerce únicamente de arriba hacia abajo, o sea, es relacional. El poder está en las relaciones sociales que se llevan a cabo dentro de una institución, en este caso, una institución total, una institución cerrada. Y acá siempre nada ayuda mejor a fijar conceptos que un meme, que Foucault al famoso "yo tengo el poder de He-Man", que lamentablemente no sé si todos ya lo conocen a He-Man, él diría que no, que He-Man no tiene un poder, sino que el poder no se posee, sino se ejerce. Y es relacional, eso es importante que lo tengan en cuenta. Y después el otro elemento que recoge Foucault es el castigo, como aquellos mecanismos dentro del sistema, de los sistemas disciplinarios, y remarca una serie de elementos que tienen el castigo. Por un lado, bueno, esto que hablamos previamente, que es la micropenalidad, que son pequeñas correcciones o elementos que buscan sancionar y que se puede aplicar al tiempo, a las conductas, a las palabras, al cuerpo y al ejercicio de la sexualidad. Y que pueden ser castigos leves, que pueden ser privaciones o humillaciones en frente de otros que están dentro sometidos al mismo vigilancia y control, o pueden ser más severas. Y que pueden ser de dos formas: explicitadas en las leyes, porque existe un reglamento, o se considera natural porque te permite pasar de una etapa o no en función de aplicar o no castigos. Puede ser, a mí el ejemplo que se me viene ahora en la cabeza son los reglamentos de las comunidades terapéuticas. Vieron que también las comunidades, las personas que están en comunidades terapéuticas, para pasar a diferentes fases de un tratamiento, entre comillas, porque algunos sostienen que las comunidades terapéuticas no se llevan tratamiento, tenés que lograr determinados objetivos. Otro elemento que señala es la sanción normalizadora, que no solamente tiene un impacto sobre el sujeto, sino por todos los demás que ven cómo se lleva a cabo esta sanción, que termina siendo que busca que a través del ejemplo de la sanción en los demás se reduzcan las desviaciones. Y también vuelve a apuntar a esta idea de fabricar, crear y producir individuos dóciles y útiles. Y a su vez también la contraparte de esto es que a medida que un sujeto cumple con todos los reglamentos, se le van a dar una serie de privilegios por ser el interno modelo, que eso va a depender del tipo de privilegio a las características de la institución. Y después lo que señala es este principio de coerción, que define cuál es la normalidad buscada
en la institución a partir de todos estos dispositivos disciplinarios. Que puede ser, por ejemplo, no sé, en una comunidad que no use más sustancias y poder tener el alta y transformarse en un operador dentro de la misma institución. Esta normalidad, lo que él señala es que produce una estandarización a partir de crear una especie de sujeto ideal a alcanzar, que pierde o que borra las particularidades de cada uno de estos sujetos y crea como un ideal tipo que es medio una construcción medio ficticia, digamos, porque no tiene en cuenta otras particularidades que pueden tener los sujetos al interior de esta institución. Eso es para que tengan en cuenta algunas de las múltiples categorías que señala Foucault. El texto sé que es medio denso, sabemos que es medio denso, pero tiene un nivel de riqueza que vale la pena tomarlo desde el propio texto. Después el otro material que utilizamos en la clase es la introducción de internados de Goffman. Y ahí es muy importante el concepto de institución total, que él lo define como un lugar donde la residencia, llevar a cabo distintas actividades como trabajar, comer y dormir, se hace en un mismo lugar con otro gran número de individuos que están en la misma situación, separados, bailados del resto de la sociedad por un tiempo que puede ser prolongado, y que existe todos los días más o menos la misma rutina administrada formalmente por algún tipo de autoridad en la institución. Él señala como una de las características de esta institución donde las actividades de descanso, esparcimiento y actividad física o actividad que él define como trabajo se da en el mismo lugar. Y tiene la particularidad que es administrado burocráticamente por una entidad que está arriba de las personas o diferenciada de las personas que están allí alojadas. Y señala distintos tipos de instituciones que son similares a las que señala Foucault, el manicomio, la cárcel, geriátrico también, para pensarlo, un tipo de institución de encierro. A mí se me venía, perdón, el Sí. gambito de dama todo el tiempo cuando vos estabas hablando antes de Foucault, y ahora lo mismo con Goffman. La miniserie esa me parecía que no la vi. Ah, es No la vi todavía. buenísima. La voy a ver, perdón. Es buenísima. Dale, voy a arrastrarla. Sí, la escuché de nombre, pero todavía no la vi. Es el ejemplo Marra del hogar de niños, ¿no? El hogar para niños, una institución total vinculada, ¿no? Sí. Niños y niñas, en realidad adolescentes, a la espera de ser adoptadas, entonces se dan una serie de códigos y de disciplinamiento entre la misma población y con los cuidadores, ¿no? Claro. Sí. Sí, o sea, por ya lo que me describí, sí, va como anillo al dedo a los ejemplos para pensar estas categorías. Después, Goffman, que sí me parece interesante, es que identifica algunos efectos en la subjetividad de las personas alojadas en estas instituciones totales, y los define como agresiones contra el yo, que tiene que ver con la despersonalización, la uniformización del sujeto dentro de una multitud de otras personas internadas, y los efectos que pueden ser como la pérdida de autonomía, la pérdida de intimidad, la posibilidad de no poder decidir cómo, cuándo y dónde hacer determinadas actividades, y eso genera situaciones que afectan a la subjetividad de las personas. Y Goffman identifican dos grandes grupos, que son los internos, que son los que viven dentro de esta institución, y que señala que tienen limitados contactos con el mundo exterior, y el personal
supervisión, que son los encargados de la administración, vigilancia y las cuestiones burocráticas de la institución, que trabajan ahí básicamente. Y que tiene como característica que tienden a considerarse superiores a los internos, por algún motivo, ya sea porque, no sé, en una cárcel ellos no delinquieron y ven a las personas condenadas como algo inferior, o a veces sin características de humana, que eso también puede pasar. Y es interesante esto que señala que provienen ambos grupos de estratos similares, estratos sociales similares, que tienen cotidianamente interacciones constantes entre los distintos grupos, pero que no pueden cambiar fácilmente, o casi es imposible cambiar de un grupo a otro. Eso también es como interesante que reconoce Goffman. Y plantea unas categorías sobre la persona internada y cómo adelante, cómo se llevan adelante su vida dentro de esta institución. Bueno, lo señala rápidamente, que habla de la regimentación y tiranización, que implica que el personal encargado de los sujetos que están dentro de instituciones pueden llevar a partir de su juicio a humillarlos, a partir de no responder a determinados reglamentos, que pueden ser también reglamentos formales o medio informales de usos y costumbres de la institución. El ejemplo que se me viene a la cabeza es esto que vimos en el video de no podían ver el partido ahí está. Perdón. No podían ver el partido porque no era un horario donde se podía ver la tele. Y otra de las categorías es esta exposición contaminadora, que es cuando al ingresar a la institución se traspasan los límites existentes entre sujetos, que implica una violación de la intimidad. Por ejemplo, no sé, a veces rituales de inicio que los desvisten enfrente de todo, o puede pensarse, no sé, tal vez las malteadas de inicio o agresiones cuando una persona ingresa en esta institución. Y también cuando le quitan todas las pertenencias, que puede ser, por ejemplo, la ropa. Eso pensaba, Mariano, sí. Claro, sí. que afecta la construcción de la identidad, o ser, no sé, que te rapen, te corten el pelo cuando tenés pelo largo, o cuestiones que sirven para construir un yo. Y todos estos objetos que uno podía tener quedan a disposición de una serie de otros que son extraños cuando uno recién ingresa a la institución. Y después otro es esto que también tiene similitudes a lo que plantea Foucault, la existencia de un sistema de sanciones y privilegios. Es decir, que dentro de la propia institución hay reglamentos de qué se puede, qué no se puede hacer, pero a su vez hay un sistema de privilegios que se obtienen a partir de lograr algunos objetivos que establece la propia institución. Y ahí él puede decir que se retoma la idea del poder como algo formativo y productivo de subjetividad. Y estos sistemas pueden ser normas de la casa, reglamentos, a veces dicho como consejos, como un operador puede decir, no, vos lo que tenés que hacer para pasar de fase es tal cosa. No necesariamente es un reglamento de todo aquello que está prohibido, sino cuestiones que tienen que ver que le permitan pasar de fases o obtener algún tipo de recompensa o privilegio. Básicamente lo que ambos autores aportan son, bueno, un montón de categorías que no eran utilizadas antes, un método de análisis novedoso porque son a partir de estudios empíricos o el análisis de reglamentos que hace Foucault.
Determina esta cuestión de la relación entre el saber y poder, que construye a las desviaciones como formas de objetivos de distintos tipos de saberes para la creación de dispositivos disciplinarios específicos. Y termina siendo una justificación de un espacio asilar donde se lleva a cabo estos tipos de saberes. Y el ejemplo número 1 es el manicomio, o sea, un dispositivo disciplinario donde hay un saber, que es la psiquiatría, para la corrección de la desviación o la normalidad de la locura. También señala la relevancia del control social, puesto sobre todo al servicio de las clases dominantes, y Foucault hace principal foco que el control social es un factor propio del capitalismo. Y a su vez reconocen esto transversal del control, una multiplicidad de instituciones y de mecanismos disciplinarios que exceden las instituciones en múltiples aspectos de la vida de los sujetos, donde las principales fuentes de control social son las categorías de normalidad y moralidad, y que terminan siendo internalizadas por los propios sujetos. Y ahí habíamos intentado, cuando pensábamos la clase, relacionarlo con los conceptos, estos conceptos con la noticia del caso de Silvia, le dije Cecilia, perdón, de Silvia Alvarenque, que estuvo 14 años encerrada en un convento de clausura en Carmelo, en Entre Ríos. Y que tiene una particularidad, que la hermana superiora fue condenada a abusos, por los abusos que cometió a Silvia en el 2019. Nada, es una caracterización minúscula sobre esta orden, que lo interesante es que surge trayendo ideas revolucionarias en la época del siglo XVI, donde se vinculan todo lo relacionado a lo místico con la escritura, y señalan a Teresa de Ávila como un referente de esta orden. Pero a su vez, como que a lo largo del tiempo, empezaron a aplicar una ley espiritual autoritaria, medio que entra en contradicción con el surgimiento de la orden. Y acá pude conseguir unas imágenes de la institución. Fíjense que el edificio, mucho no se ve, o sea, ahí está el encierro de las paredes, la cuestión arquitectónica, entre las rejas y los arbustos y los árboles, no se puede mirar mucho para adentro. Y a su vez, una foto de la vestimenta que usan al interior de la institución. Y esto también para pensar esto que hablábamos antes, que al ingreso a una institución, como perdés los rasgos de tu vestimenta, de tu look, del peinado, etcétera, que hacen a construir tu subjetividad. O sea, es algo como que queda visible. Y Cecilia comenta por qué ingresó a la orden. Ella dice que fue una búsqueda de contención a sus 18 años de edad, que ella reconoce que venía de una familia que lo define como una profunda fe religiosa, y que su familia de origen estaban pasando por cambios relevantes, que él ya señala: la separación de sus padres, un fallecimiento de su abuelo. Nada, imagínense esa edad con esta situación que fue importante para ellos. Posiblemente, como a cualquiera de esa edad, le generó muchas dudas, muchas inseguridades, y se acercó al convento en búsqueda de llevar a cabo un camino espiritual que le pueda dar como, no sé, no dice la nota, pero yo supongo que algún tipo de respuesta a sus dudas o qué es lo que le está pasando.
La particularidad de esta orden es que las monjas ingresan para llevar a cabo algo que se llama la vida contemplativa. Es decir, una situación de clausura, o sea, de encierro, opcional y elegido por ellos, donde los vínculos con el exterior se hacen menos cotidianos, poco frecuentes, y con una idea de que ellas se puedan consagrar a la vida, al silencio y a Dios. A través de ese trabajo, nada, cumplir un trabajo espiritual que es totalmente válido y interesante para Cecilia. Y sí, a partir de lo que ella relata, se puede identificar algunas cuestiones de los conceptos que estuvimos viendo al principio. Primero, esta idea del principio de clausura, que está dado por el limitar el contacto con el exterior. Y ella señala varias situaciones. Por un lado, que las visitas, cuando podía ir a alguien a verla, a charlar con ella, eran supervisadas por un personal superior. Y a su vez había una separación, o sea, ella estaba separada de la persona a través de una reja, hablaban, intercambiaban palabras a través de una reja, y después con el paso del tiempo ella señala que empezaron a poner trabas a las visitas familiares, con diferentes excusas. O sea, y a su vez también señala como que las superiores de ella, que eran otras monjas, empezaron a hacer valoraciones sobre la vida de su familia, y siendo estos los motivos por los cuales no podían concurrir a visitarla. Que creo que era porque un hermano había tenido un hijo sin casarse, otra hermana trabajaba los domingos, que es un día que supuestamente tenía que usarse para la oración, etc. Entonces ahí se pueden ver algunos de estos conceptos que señalan los autores. Y después otros elementos de este dispositivo disciplinario. Por un lado, esta acción capilar del ejercicio del poder, donde podemos ver cuando ella hablaba del tema de la música. O sea, no le permitían llevar a cabo algo tan sencillo como tocar música cuando ella le interesaba cantar, tocar la guitarra, etc. Como había algo del uso de ese pequeño momento de libertad donde se empezaba a prestar atención si podía o no podía. Y como le gustaba o presentaba alguna resistencia, la empezaron a caratular como la díscola del grupo. También alguna otra cuestión es, en esta línea de la meticulosidad del control, determinar qué era lo que podían y no podían leer. O sea, no, aparte de todo lo relacionado a la información de la afuera que no accedían, solamente podían leer historias religiosas, pero medio infantilizadas. Ella lo que contaba, que parecían que eran como contados para niños. Y lo leían porque otra cosa no tenía, y ella en su relato dice como que una de las pocas cosas que podía pertenecer era un libro de botánica que había encontrado dentro del convento, y por eso empezó a dedicarse sus ratos libres a todo lo relacionado al cuidado de las plantas y las flores que había en el convento. Por acá estamos. Yo empecé a hablar como loco y no callé, perdón, ¿Algún comentario, duda? Porque puse play, perdón. ¿Están ahí? Vamos bien, Marian, vamos bien. Está muy interesante. Sí, vamos Perdón. bien, se entiende. De nuestra parte Estamos. tenemos un montón de comentarios, pero me parece que los estamos reservando para no interrumpir tanto. No, aparte es muy interesante el caso. Y sí, es muy interesante, nada, por el posicionamiento que hace ella
sobre la experiencia, y ahí tiene algo que después vamos a ver al final, sobre lo... A mí me gustan las estrategias de resistencia que siempre digamos, Claro. esto de, digamos, nunca es total, ¿no? Nunca es un total dominio, sino que esto, ¿no? El poder circula, y siempre hay estrategias de resistencia me parece, ante las situaciones Sí. más hostiles, digamos, las personas de alguna forma resistimos. Ujú. Sí, 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 tal cual, tal cual. No, posiblemente es una característica de enfrentar de alguna forma el poder, hasta que el arrestamiento subjetivo es tal que no hay forma de enfrentarlo. Nada, Pero leer un para libro de empezar. botánica claramente tenía que ver con eso. Claro, claro, claro. Y si no encontraba un libro, iba a encontrar algo donde poder enfrentarlo. O sea, alguna línea de fuga iba a encontrar, claramente. Después, otra de las cuestiones es esto de lo rígido e inflexible de las normas. Y ella, en su relato, reconoce que hubo un periodo donde había una disciplina bastante estricta, que de repente se transformó en algo mucho más grave, que tiene que ver con las torturas físicas, psicológicas, de forma sistemática. Y para la hermana, el personal superior de ella, que vendría a ser esta señora Silvia, una forma de pagar por sus pecados y purgarlos, y de esa manera estar más cerca de Dios, era el dolor. Eso es como que es algo que inclusive es algo que circuló, yo no sé mucho de historia de religiones, pero que sí era bastante frecuente como un mecanismo de purga de pecados, el dolor y el sometimiento. Y a su vez también se señala, en su relato se puede reconocer o identificar la severidad de los castigos y esta sanción normalizadora, que estaba impuesto por esto que autoflagelos con látigos, ayunos, encierros en su propia habitación, o ella lo define como celda. También la aplicación de mordazas hechos por madera para que la persona no pueda hablar, y que, como otro castigo más con un mayor nivel de violencia, era que Silvia y otras monjas tuvieran que trazar la señal de la cruz con la lengua en el piso. O sea, como una seguidilla de castigos, y por lo que cuenta acá, estaba en presencia de otras compañeras que eran obligadas a llevar a cabo estos actos. Y a su vez podemos, a partir de lo que señaló Silvia, identificar o afirmar que el convento tenía un carácter normalizador, basado precisamente en la disciplina. Y que Silvia tuvo que soportar el poder normalizador ejercido por la Iglesia a través del derecho conservador y algunas ciertas instituciones de salud, donde ella señala que no faltó una psiquiatra que dictaminaba que la vida de esta chica estaba perdida, y que no intentara salir nunca más de la casa. Eso es como muy interesante para tener en cuenta el rol de los profesionales de salud en estas situaciones. Y que este convento tenía como característica una situación de violencia institucional, que es un poco lo que habían hablado en clases previas Paula y Mili. No, Mili no, perdón. Llegó a estar Mili. Pero es nuestra clase, es Mili Es la también. clase, no estaba Mili, claro, es No, verdad. no, pero bueno, es la clase que Cosas armamos con ellos, está bien. son el dúo, sí, el dúo mágico. De que señala también es el concepto Izaguirre, que tiene que ver con relaciones asimétricas, y algo de la naturalización y la no problematización de la violencia, que a mí siempre me gusta usar mucho el concepto que trae ella. Y el convento como dispositivo de poder disciplinario por lo cerrado, una institución donde
El principio de clausura hace que se limite la interacción del adentro con el afuera. La propia Silvia señala, ella define que estuvo privada de la libertad, al igual que en una presa, pero sin las garantías jurídicas. Y ella señala como un ejemplo que ni se enteró de la crisis de 2001, no sabe qué pasó, que no tenía acceso a la información de gente que la quería, que la estuvo buscando posiblemente, que no era la familia más cercana, pero nada, su red social que debía haber tenido antes de estar en el convento, y no pudo tener ningún tipo de intercambio con nadie, pero también dentro del propio convento. O sea, ellas no podían hablar con sus compañeras, porque si la hablaban, iban a ser castigadas nuevamente. Otra cuestión que se puede ver en el convento como un dispositivo de poder disciplinario es esta situación de emplazamiento funcional. Es decir, que las visitas, en este caso, eran supervisadas por la monja y ocurrían en reja por medio. Es decir, había un lugar para las visitas y un lugar para las visitas, un lugar para las monjas que recibían visitas, pero las visitas estaban separadas físicamente para que no se mezcle o evitar este vagabundeo o uso de espacio diferente a lo que buscaba el convento. Y después, otras cuestiones, otros elementos del convento tiene que ver con el uso de castigos y sanción normalizadora para el encauzamiento de las conductas. Básicamente para que a Silvia se le vaya eso que definían como díscolo, que generó que, por ejemplo, Silvia quiso autoagredirse golpeándose la cabeza una y otra vez contra el piso y la pared. Y ella señala que inclusive ahí, en vez de ser contenida y abordada de una manera diferente, se le reforzó el castigo. Y tuvo que colocarse un cilicio entre las piernas, que no quise profundizar demasiado qué es eso, pero la definición es que dice que es un elemento de tortura. Y que inclusive estas cuestiones disciplinarias lo que lograba era que Silvia esté más cerca de Dios para purgar sus pecados, y que era como un camino para lograr redimirse sobre los distintos hechos definidos como pecados. Y acá de vuelta se encuentra la faceta productiva del poder. ¿Por qué? Porque buscaban transformar a Silvia como una persona sumisa, esto que hablo medio, no sé si es chiste la palabra, pero sí quitarle esto que hacía que se enfrente a la autoridad, que sea díscolo, o sea, construir a través de estos mecanismos disciplinarios un determinado tipo de sujeto dentro del convento, un tipo de monja ideal, digamos. A través de una subjetividad más sumisa, más que no se enfrente o que no problematice lo que estaba pasando dentro de las relaciones entre las superiores y el resto de sus compañeras. Es esa faceta productiva del poder la que habla Foucault. Y a su vez, ella en su relato da cuenta de los efectos subjetivos de la violencia sufrida en ella. Y ella, es interesante acá, que ella define a la situación que vivió como característico de las situaciones que padece una mujer que es víctima de violencia de género. Ella señala que estaba angustiada porque la misma iglesia, institución de iglesia, le hacía sentir culpable por haber hablado en un primer momento. E inclusive señala a un obispo, que realmente no tengo idea cuál es su rango o rol en la estructura eclesiástica, que señaló como que ella iba a ser responsable, que hubiera cada vez menos monjas
y conventos en Entre Ríos, afectando la estructura institucional de la iglesia. Pero a su vez es interesante, y esto lo trabajan después, en la segunda mitad de las clases Flavia, la importancia que le da al proceso judicial como un espacio de reparación. Ella señala como que ir a la justicia fue una forma de reparación al lograr que encontraran a la Toledo, que es la superiora, era la superiora de ella en el convento, como culpable de todas estas torturas y tormentos que sufrió. Y algo que ella relata, que es que durante el juicio pidió que la superiora estuviese en la sala, y ahí pudo decirle enfrente de ella todas las torturas y lo que le hizo vivir por todas las veces que no le había permitido dar su opinión y su parecer y decir que no le gustaba, que le hacía sufrir, etc. Eso me parecía como algo muy, muy importante. Y también, bueno, podemos reconocer en este caso los efectos de la subjetividad de haber estado internada en el convento. Bueno, por un lado, la despersonalización con estas pérdidas de roles que tenía antes de entrar al convento, que ella decía que estudiaba psicología, tenía familias, tenía un rol en la familia, intentaba trabajar, etc. La individualización con otros nombres asignados, yo porque esto no lo dice claro en la nota, pero fíjense que la madre Toledo se le asigna un nombre también como, vieron que el Papa Francisco es Bergoglio, pero tiene un nombre que es el Papa Francisco. Bueno, la persona que es condenada también tiene un nombre así medio de fantasía, perdón, no sé si es el nombre de fantasía del término, pero por el estilo. Esta uniformización, que la vemos ejemplificada en esa foto, donde todas las hermanas tenían la misma vestimenta e imagen corporal. Esta pérdida de autonomía de no poder decidir las cosas, porque había un reglamento, horas para comer, horas para rezar, etc. Y esta pérdida de intimidad por la interrupción de las comunicaciones con referente afectivo. Ahora se va a cortar y volvemos y cerramos. Así que salgamos y volvemos en un toque.